Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial en Jugando con Ketty. Hoy les voy a explicar en qué consiste Sanssouci. La preparación de este juego consiste en lo siguiente. Lo primero que debemos hacer es colocar todas las losetas de estructura que vayan a participar en la partida dentro de la bolsa de tela. En caso de partidas de 2 jugadores, debemos remover primero todas las losetas que digan 3 o más o 4 en su reverso. En caso de 3 jugadores, vamos a tener que remover las losetas que tengan un 4 en su reverso, y con 4 jugadores se utilizarán todas las losetas. Luego debemos sacar 10 losetas de la bolsa una a una para llenar los espacios de la oferta, tal como he hecho yo aquí. Vamos a barajar las cartas de objetivo y entregaremos 2 al azar a cada jugador. Además, cada jugador va a recibir un tablero reversible que puede colocar por cualquiera de sus caras. Todas las caras son diferentes. 9 peones que debe colocar al comienzo de cada uno de los caminos del jardín. 18 cartas de acción que va a barajar y luego va a tomar 2 cartas como mano inicial. Y finalmente un marcador de puntuación que colocará en la casilla 0 del tablero principal. También recibirá un marcador de 50-100 que dejará a un costado por el momento. En caso de que estemos jugando con la variante de recompensas, el jugador recibirá también uno de estos tableros que colocará por la cara que desee en la parte inferior de su tablero de jugador. Además, si estamos jugando con la variante de jabalíes, lo que deberá hacer es colocar el jabalí en las escaleras de la sección azul de su tablero. Y una vez hecho todo esto, estaremos listos para comenzar la partida. El objetivo de este juego es ser el jugador con más puntos de victoria cuando acabe la partida. La primera manera de obtener puntos de victoria es avanzar a los nobles por los caminos. Cada noble debe comenzar y terminar su movimiento en su propia columna y va a dar tantos puntos de victoria como la fila en la cual terminó. Así esta fila da 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4, 5 y 6 puntos respectivamente. Por ejemplo, si al final de un turno yo avanzase mi noble hacia acá, estaría recibiendo de inmediato un punto de victoria que avanzó en el marcador de puntuación. En un turno posterior, por ejemplo, podría avanzar por estos caminos y avanzarlo hasta ahí, recibiendo 3 puntos, y en otro turno podría avanzar el noble hasta ahí recibiendo 5 puntos. Así, no es necesario que yo avance a un noble todo lo que pueda avanzar, sino que puedo ir calculando en qué momento avanzar a cada noble para que me dé la mayor cantidad de puntos de victoria posible. Por ejemplo, este noble me ha dado 1 más 3 más 5 puntos de victoria en distintos turnos. Esta es la simulación de un tablero al final de la partida, por lo cual está bastante lleno, pero evidentemente al principio de la partida costará avanzar a los nobles, puesto que los caminos no estarán conectados, y por eso hay que ser muy prudente al momento de avanzarlos, y a veces es mejor avanzarlos poquito que avanzarlos demasiado de una sola vez, siendo ambiciosos con llegar a una columna de más puntos de victoria. Al final de la partida vamos a recibir también puntos de victoria por cada columna que tengamos completa y por cada fila. Así, cada columna completa, es decir, que esté llena de jardines en ella, incluyendo jardineros, va a recibir 5 puntos de victoria. Por lo tanto, esta columna da 5 puntos de victoria. Por su parte, cada fila completa dará 10 puntos de victoria menos el valor de la fila. Así, la fila completa amarilla da un total de 7 puntos de victoria, igual a 10 menos 3. Y finalmente, cada jugador va a obtener puntos de victoria según 2 cartas de objetivo que recibe al principio de la partida. Por ejemplo, si yo tuviese esta carta en mi poder, lo que haría sería recibir tantos puntos de victoria como la posición de mi noble en esta columna al final de la partida. Así, en este caso, como mi noble se encuentra en la fila 5, esta carta me dará 5 puntos de victoria al final de la partida. Existe una carta de puntuación para cada una de las columnas del tablero. Y todo esto lo haremos, evidentemente, obteniendo los zetas de allá de la oferta, para lo cual vamos a utilizar cartas, ya sea de color o de estructura, que tenemos en la mano, como les voy a explicar a continuación. En este juego, cada jugador va a tener un total de 18 turnos, en los cuales va a ir adquiriendo distintas losetas de estructura que irá añadiendo a su tablero de Sanssouci. Así, en cada uno de los 18 turnos de juego, cada jugador deberá llevar a cabo 4 pasos. El primer paso será jugar una de las 2 cartas que tiene en su mano para obtener una loseta de acuerdo a la simbología que tiene la carta. El segundo paso va a ser colocar la loseta en la casilla que corresponda de acuerdo de dónde la sacó acá del tablero principal. El tercer paso será avanzar alguno de sus peones por uno de estos caminos y puntuar con respecto a la loseta a la cual llegó, y finalmente vamos a tener un paso de mantenimiento. A continuación les voy a explicar en qué consiste cada una de estas cosas. Lo primero que debes hacer en cada uno de tus turnos es escoger una de las 2 cartas que tengas en tu mano para robar una de las losetas que esa carta te permite. Existen 2 tipos de cartas. Tenemos por un lado las cartas de color. Por ejemplo, esto es una carta de color azul
y gris, que además se puede distinguir por la simbología de las flores que tiene a su costado. Por ejemplo, ese tipo de flor es la azul para quienes les cueste un poco más distinguir los colores. Entonces, suponiendo que yo jugase esta carta, yo podría robar esta loseta, esta o esta, puesto que la carta me permite robar cualquier loseta de la sección azul o gris. En general, todas las cartas de color tienen dos colores en ellas, por lo cual serán 4 las losetas que podré escoger. Sin embargo, existe también una carta de comodín que me permitirá escoger entre cualquiera de las losetas de la oferta. En cambio, tenemos también las cartas de estructura. Las cartas de estructura lo que me permiten es robar una estructura coincidente. En este caso se trata de un árbol. Por lo tanto, yo podría robar esta loseta o esta otra loseta. Así, el mazo personal cuenta con una carta de cada una de las distintas estructuras que existen en el juego. En caso de que yo jugase una carta de estructura para la cual no existe ninguna loseta coincidente en la oferta, entonces yo podría robar cualquiera de las losetas que se encuentren en ella. Por ejemplo, en este momento no hay ninguna pileta en la oferta, por lo cual con esta carta yo podría robar cualquiera de las losetas de la oferta. Entonces supongamos que tengo estas dos cartas en la mano, por lo cual decido utilizar esta para robarme esta loseta de acá que tiene un arbolito y que saqué de la sección amarilla. La carta que acabo de utilizar la coloco en mi propia pila de descartes. Entonces debo colocar esta loseta en mi tablero y no puedo colocarla en cualquier lugar, sino que debo colocarla en la columna que corresponda a la iconografía de la loseta. En este caso tendría que colocarla en la columna de los arbolitos y debo colocarla en la sección amarilla, puesto que la saqué de la sección amarilla de la oferta. Por lo tanto, esta loseta de aquí debe ser colocada en este espacio de acá. Algunas cosas que se deben tener en cuenta. Al momento de colocar las losetas, como ya dije, es importante la columna en la cual se coloca según el tipo de estructura y la fila en la cual se coloca de acuerdo al espacio de la oferta de la cual la obtuvimos. Por lo tanto, esas son las dos reglas que priman. Otras de las reglas de colocación son las siguientes. Cuando tú coloques una loseta en tu tablero, no importa si esta loseta no está adyacente a ninguna otra loseta que ya tengas en él. Así, las losetas pueden quedar, por así decirlo, flotando en tu tablero personal, de modo que respeten las dos reglas que les mencioné anteriormente. La otra regla que debes tener en cuenta es que si la casilla en la cual debes colocar la loseta ya está ocupada, entonces deberás dar vuelta a la loseta y colocarla en cualquier casilla libre de la misma fila o de la misma columna de la casilla de destino original. Así, por ejemplo, yo tal vez podría colocar esta loseta acá. En el extraño caso en que ningún espacio de la misma fila o de la misma columna esté disponible, solo entonces podrás colocar dicha loseta por la cara del jardinero en cualquier espacio disponible de tu tablero. Una vez que ya has colocado la loseta que adquiriste en tu tablero, el tercer paso de tu turno será avanzar alguno de los nobles que hay en él. Al momento de avanzar un noble, estas son las reglas. Los nobles se mueven a través de caminos y siempre deben finalizar su movimiento en la misma columna en la cual se encuentran al inicio de la partida. Así, un noble jamás se va a cambiar de columna entre su posición inicial y su posición final. Tú puedes avanzar a los nobles tanto como desees a lo largo de los caminos. Por ejemplo, yo podría tal vez avanzar este noble hasta acá, o bien podría avanzarlo hasta acá. También es posible que al momento de avanzar un noble decida avanzar con este otro que podría moverse hacia acá, seguir por este camino de acá y terminar su movimiento en este espacio de acá, puesto que si bien se desplazó hacia la columna del lado, terminó su movimiento en la misma columna y más abajo de su posición inicial. Incluso está permitido hacer retroceder a un noble temporalmente para poder llegar más abajo, pero como dije, lo importante es llegar abajo. Así, por ejemplo, para que este noble alcance esta posición de acá, es necesario que suba por el camino, se desplace hacia el lado, baje y llegue hasta acá. Como pueden ver, se desplazó hacia arriba, pero terminó en la misma columna y más abajo que su posición inicial. Y siempre debe desplazarse a través de caminos, ya sea con estructuras o con jardineros en ella. ¿Y para qué es que desplazamos a los nobles? Pues bien, para obtener puntos de victoria. Como pueden ver aquí, al costado de cada una de las columnas del tablero hay un número. Así, si yo desplazo un noble hacia la primera columna, este me dará de inmediato un punto de victoria. Los de la segunda columna dan 2, la tercera 3, 4, 5 y 6 respectivamente. Así, al momento de yo desplazar este noble de acá hacia acá, anoto de inmediato 3 puntos de victoria que avanzo en el marcador de puntuación. En otra ronda, por ejemplo, yo podría decidir desplazar a este noble y puedo desplazarlo todo lo que desee, pero supongamos que deseo desplazarlo hasta ahí, cosa de guardarme el 3 para más adelante. Entonces este noble obtendría 2 puntos de victoria y tal vez en otra ronda yo podría avanzarlo hasta aquí y obtener 3 puntos de victoria.
Este noble acá, por ejemplo, se podría desplazar hasta acá o hacia acá. Esto porque un noble jamás podrá terminar su movimiento en un espacio donde esté un jardinero. Los jardineros sirven simplemente para conectar caminos y para completar filas y columnas para la puntuación final. Entonces puede ser muy estratégico decidir avanzar a un noble menos de lo que tiene permitido para poder así ir ahorrando puntitos de victoria que yo podría ganar en rondas sucesivas, pues debemos tener en cuenta que no siempre podremos tener todas nuestras losetas conectadas. Entonces, una vez que hemos avanzado el noble y hemos recibido nuestros puntos de victoria, lo que haremos será tomar una loseta al azar de la bolsa para rellenar la oferta y luego robaremos una nueva carta del mazo para volver a tener 2 cartas en la mano. La partida va a finalizar cuando todos los jugadores ya hayan utilizado las 18 cartas. En ese momento, a los puntos de victoria que los jugadores han obtenido por el avance de sus nobles en el tablero, van a sumar 5 puntos de victoria por cada columna que tengan completa. Por su parte, cada fila completa dará 10 puntos de victoria menos el valor de la fila. Así, la fila completa amarilla da un total de 7 puntos de victoria, igual a 10 menos 3. Para estos efectos, los jardineros cuentan como espacios construidos. Además, recibirán los puntos de victoria de las cartas de misión que, como señalé, corresponden a tantos puntos como el espacio donde quedó el noble en dicha columna. Así, en este caso acá, el jugador recibirá 5 puntos de victoria adicionales y en este caso acá, recibirá solamente un punto de victoria adicional, dado que lamentablemente acá tiene un jardinero y esta escalera nunca logró conectarla, por lo cual su noble nunca avanzó. Entonces, el jugador que haya logrado acumular más puntos de victoria va a ser el ganador de la partida. En caso de empate, ganará quien tenga más jardineros en su tablero. Veamos entonces en qué consisten las diferencias de la partida cuando utilicemos el módulo de recompensas. Como dije, este módulo debe ser colocado en la parte inferior del tablero y su modo de uso es bastante sencillo. Como pueden ver, la loseta de recompensas tiene tanto números positivos como negativos. Los números positivos me van a otorgar puntos de victoria de inmediato cada vez que yo logre tapar con la loseta que corresponda la casilla en cuestión. Por ejemplo, si yo lograse colocar esta loseta acá por su anverso, recibiría de inmediato 2 puntos de victoria. Sin embargo, si por cualquier razón yo tapase este espacio por el reverso de la loseta, es decir, mostrando el jardinero, no recibiría esos puntos de victoria adicionales. En el caso de los espacios con puntos negativos, debo intentar a toda costa evitar taparlos. Esto porque da lo mismo si lo tapo con una roseta por su anverso o por su reverso, voy a perder esos puntos, y esto está claramente indicado puesto que cuenta con ambas iconografías. Por lo tanto, si yo colocase esa pieza ahí, ya sea por esa cara o por esta otra, estaría perdiendo 2 puntos de victoria de inmediato. Y el otro módulo que viene con esta versión del juego es el módulo del jabalí. El jabalí, durante la preparación lo colocamos en la intersección de las escaleras con la fila azul. Cada vez que tú logres colocar una loseta en la posición donde está el jabalí, lo que debes hacer es desplazarlo a una casilla libre que esté adyacente a la posición de origen. Por lo tanto, en este caso yo puedo desplazarlo a cualquiera de las 4 casillas ortogonales. Supongamos que lo deseo desplazar hacia allá. Entonces, una vez que ya lo he movido, recibo un punto de victoria que avanzo de inmediato en el marcador de puntuación. El objetivo, aparte de recibir estos puntos de victoria por moverlo, es tratar de encerrarlo, puesto que al final de la partida voy a perder un punto de victoria por cada espacio del recinto donde se encuentre el jabalí. Por ejemplo, si al final de la partida yo tuviese una situación como esta, el jabalí está en un recinto de tamaño 3 y por lo tanto voy a perder 3 puntos de victoria. Sin embargo, si yo durante la partida lograse encerrar al jabalí, digamos que hago esto y después lo tengo que desplazar y no hay un espacio libre válido donde pueda desplazarlo, entonces el jabalí sale del tablero y recibo de inmediato 3 puntos de victoria y evidentemente ya no voy a perder puntos de victoria al final de la partida. Como es evidente, el módulo del jabalí puede ser utilizado en conjunto con el módulo de las recompensas. Y en eso entonces consiste Sanssouci. Como siempre, si este video te fue útil, te agradecería que me ayudes con un me gusta, una suscripción al canal, sin olvidar activar la campanita, y me sigas en mis redes sociales, especialmente en Instagram, donde siempre estoy compartiendo mi vida lúdica. Recuerda que tus comentarios, tus me gusta y toda tu interacción es muy importante tanto para que el canal crezca como para que las redes sociales me permitan llegar a más personas. Nos vemos en un próximo tutorial en Jugando con Ketty. Hasta la próxima.